siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Estamos con Teo Cardalda, uno de los grandes músicos, compositores, artistas de este país, que ha querido, junto a un grupo de cantantes, rendir homenaje a Ray Heredia. Nos lo va a contar él mismo, porque está aquí en Barcelona precisamente, es para explicarnos en qué consiste este homenaje, que yo me imagino que es a toda una época también, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho condimento emocional. Ray Heredia era un cantante que sacó Nuevos Medios. Esto también viene por parte de María Pacheco, que es la hija de Mario Pacheco, que era un poco el mentor y la persona que dirigía Nuevos Medios. Y lo has dicho muy bien, es un homenaje a un autor y es un homenaje a una época también, al principio del nuevo flamenco en Madrid, de la mano de Mario Pacheco, y donde han salido pues discos espectaculares y artistas espectaculares como el propio Ray, Ketama, Martirio, Pata Negra, Kiko Veneno, toda esta gente. ¿Qué pasaba en Madrid en los años 80 cuando Ray Heredia lanza su carrera en solitario? Pues que había muchísimo movimiento musical. La verdad es que tampoco eran muchos, pero sí que hacían mucho ruido y había una curiosidad tremenda por hacer cosas. Había medios, había una persona como Mario, había mucho talento y bueno, todo eso se transformó en una serie de discos legendarios, entre los que obviamente está el disco de Ray Heredia, El Quien no corre vuela, que fue un poco el que marcó también las pautas para el nuevo flamenco, y lo que después todos los que vinieron detrás pues un poco tienen que agradecerle su aportación al flamenco, flamenco pop, flamenco rock, porque Ray Heredia era una persona muy rockera también, y de ahí este homenaje después de 25 años. Es decir, que si a partir de los años 80 empezamos a escuchar otra manera de presentar el flamenco, mucho más moderna, más popera, más rockera, es en gracias parte a gente joven con talento, porque en aquel entonces Ray Heredia tenía 20 y tantos años, casi 30, y quiso modernizar de alguna manera y acercar al gran público un palo como es el flamenco, ¿no? Que quizá a lo mejor hasta aquel momento estaba reservado más a gente más del sector o más eruditos, ¿no? Sí, es un poco una revolución. La verdad es que todos estos son hijos de flamencos, puristas, y tuvieron que demostrar con su éxito, tuvieron que demostrar que realmente lo que hacían era interesante, era un camino a seguir, y lo demostraron con creces, ¿no? Yo creo que a partir de ahí han sido el espejo donde mirarse a muchísimas generaciones. Es impresionante el amor a Ray Heredia después de estos 25 años. Por eso en este disco está gente como Alejandro Sanz y como Rubén Blades y como Vetusta Morla, que tal vez son una colaboración nueva totalmente, son una formación nueva, que sí que tenían en su memoria musical totalmente pues lo bueno y lo malo, que es el tema, por ejemplo, que han versionado Ray Heredia. Por lo tanto, ¿crees tú que había ganas por parte de músicos veteranos que empezaron en aquella época de recordar, ¿no?, su aportación y de rendir homenaje? El disco ha sido un disco muy emocional, donde hay unas partes que pertenecen a sus amigos y a sus compañeros de la época, como son Ketama y como son La Barbarie del Sur y como es Alba Molina, como es Aurora. Hay una parte de reconocimiento internacional, como es el caso de Rubén Blades, que yo ya sabía que era hiperfan de él, o Alejandro Sanz. Y después hay un reconocimiento de las nuevas generaciones, como es el caso de Pablo López y de Vetusta Morla, que no dudaron en ningún momento en entrar en el proyecto y poner todo su cariño a la hora de versionar las canciones. Es decir, vamos a escuchar versiones nuevas de canciones que son clásicos, de temas que han sonado muchísimo durante todos estos años y que han sido un poco punteras y han marcado estilo para lo que ahora entendemos como ese flamenco pop, ¿no? Sí, yo creo que es un disco un poco de los de antes, es un disco hecho a conciencia, es un disco hecho con muchísimo amor por parte de todo el mundo, y ahí está el resultado. Yo creo que son canciones, son revisiones muy cuidadas y donde aprecias que el talento no tiene tiempo, no tiene caducidad, vamos, en cierta manera.
Tú has sido un poco el encargado, el maestro de ceremonias, ¿verdad? El director de orquesta para hacer adelante todo ese homenaje. ¿Cómo has querido plantear la presentación ahora que se cumplen estos años pasados y echando la vista atrás al tiempo? Bueno, ha sido un disco que se ha hecho durante un año, más lento de lo que pensábamos, y yo creo que es un disco como el anterior. Yo creo que es un disco que va a ser de boca a boca, donde hay una serie de canciones. Las canciones de Ray eran muy redondas, se hablaba mucho de la vida y de la muerte y del amor y del desamor, y es un tema universal totalmente, ¿no? Yo creo que lo hemos planteado de una manera muy amigable, o sea, no ha habido ningún tipo de imposición, cada uno ha hecho un poco lo que sentía, y tal vez eso sí que ha hecho que la grabación fuera un poco más lenta. Todo el mundo quería dejar lo mejor suyo ahí, porque se supone que las cosas quedan ahí. Esto es un homenaje, ya te dije, muy emocional también, y todo el mundo se puso las pilas hasta lo máximo, ¿no? Era muy joven cuando falleció, 27 años. 27 años, y se truncó una carrera que podía haber dado mucho más de sí. Sí, yo creo que sí. A mí me cuesta imaginar qué es lo que haría hoy, pero probablemente estaría haciendo cosas y innovando, porque él sí que realmente era una persona que siempre estaba un poco por delante, ¿no? Era un poco una especie de visionario, una persona con muchísimo talento, una persona que vivió muy deprisa, pero bueno, todo esto a veces suele estar unido, ¿no? El genio, el talento, el caminar por la cuerda floja en algunos aspectos, ¿no? Y él era así, hay que aceptarlo, y su legado está ahí, es breve pero muy intenso, y yo creo que ha valido la pena hace 25 años y ha valido la pena ahora también. Me imagino que en todo este proceso habrás tenido ocasión de conversar con gente que lo conoció de cerca, que pudo vivir con él anécdotas, momentos, ¿no? O incluso estar presente esos días en los que nace un estribillo, nace una melodía que luego será un clásico. Sí, ha sido también encuentro con gente que hacía muchísimo que no veía. Yo le había perdido la pista, por ejemplo, a Sorderita, a Pepe Luis Carmona. Y obviamente los flamencos son mucho de charlar y de tomarse las cosas con calma. Ha habido tiempo para grabar, ha habido tiempo para recordar, ha habido tiempo para anécdotas, y hay un making of estupendo por ahí un poco del álbum que se llama Por Ray Heredia Making of, y ahí un poco ves todo el ambiente, los diferentes estudios donde se hizo, los diferentes momentos, y es muy apetecible. Yo lo recomiendo que lo veáis. Un trabajo que huele a vinilo, ¿no? Aquellos discos que se hacían al estilo antiguo. La verdad es que yo, una de las cosas que un poco echo de menos es el sonido yo creo que nos hemos un poco empobrecido todos con tanto artilugio MP3, ya la música se escucha en cualquier formato, ¿no? Y realmente esa época sí que los estudios de grabación, el disco, el vinilo, el corte de acetato, tú si lo escuchas, realmente hay una diferencia de profundidad de sonido tremendo, ¿no? De hecho, bueno, hay muchísima gente que sigue grabando en analógico. En Estados Unidos sigue siendo una moda y sigue siendo fundamental para artistas muy importantes de allí, ¿no? Y este disco, hubo un momento en el que recuperamos el máster, por eso hay una canción en que su voz está recuperada con Alejandro y con su hija Triana también en su pelo. Y un momento muy emocionante que fue cuando rescatamos el máster, lo abrimos en una sesión de Pro Tools en un formato actual, pero nos dimos cuenta de cómo sonaba, cómo estaba grabado, a pelo, sin ningún tipo de efecto ni nada. Y ahí ya nos dimos cuenta de cómo grabábamos hace 25 años, que cómo hemos perdido Estamos más guapos de fashion ahora, pero hemos perdido muchísimas cosas en el camino. Eso fue un comentario general. Hemos vuelto más electrónicos y hemos perdido aquella parte artesanal, ¿no? Ahora cualquiera canta, se pueden afinar las voces. Yo creo que eso ya llevamos mucho Photoshop de la voz. Mucho es Photoshop de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que la televisión también ha tenido mucha culpa, ¿no? Con toda la cantidad de programas que empezaron a salir a partir de Operación Triunfo, que fue un poco el primer golpe de efecto que cambió la mentalidad o cambió el concepto de lo que realmente es la música, el trabajo, el ensayo, el estar
eso, en la cuerda floja continuamente, ¿no? Y desde ahí yo creo que sí que hemos perdido muchos puntos todos. Bueno, ya para acabar, cuando pongamos ese disco, ¿qué canciones nos van a emocionar? ¿Qué tema crees tú que es un poco la guinda del pastel o el que habéis especialmente tratado con más cariño? Yo creo que todos. Yo creo que ahora al oírlo es cuando yo me siento muy orgulloso. Han sido los últimos meses un poco estresantes de me falta esto, me falta lo otro, aquí hay que repetir una cosa. Pero ahora al oír el disco entero yo creo que es un disco que desprende muchísimo amor a la música y en cierta manera, obviamente, amor a la música, no, amor a Ray Heredia. Y yo no me quedo, no me quedo con ninguna, yo creo que todas tienen algo, todas tienen muchísimo duende, que es lo que a los gitanos y a los flamencos les gusta. Y bueno, yo lo recomiendo el disco, es un disco estupendo para reflexionar, para pensar y para disfrutar. Pues muchísimas gracias, felicidades por este trabajo tan profesional y que rinde homenaje a un gran músico, que ya es hora de que en este país se rinda también, ¿verdad? Un reconocimiento a todos los que lleváis tantos años luchando por hacer buenas melodías, canciones que queden para siempre. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias.